podcast, uno de mis favoritos, por todo el entorno y tantas cosas que están pasando en el mundo, donde hay un objetivo importante y es entender el futuro del trabajo. Para eso invité a una especialista, María Elena Alvarado. Ella es muchísimas cosas. Ella tiene 5 profesiones, pero hoy día ella está enfocada en todo el tema de gestión de talento. Así es. ¿Qué quiere decir hablar del futuro del trabajo? Mira, para mí se resume, Magdalena, en algo bastante sencillo. El futuro del trabajo, a veces cuando hablamos del futuro del trabajo, la gente empieza a sentir miedo, ¿sí? Porque empieza a pensar que realmente la máquina o la inteligencia o la automatización va a sustituir los puestos de trabajo. No, yo lo que creo que el futuro del trabajo se está transformando y más bien generando nuevas oportunidades, porque lo que necesita son nuevas habilidades para, con el uso de la tecnología, ponerla a disposición de la compañía y lograr mejores resultados en la gestión de los procesos. Sí, incluso las organizaciones hoy día se están replanteando las estructuras, a quién emplear, a quién no emplear, se está uberizando el trabajo. Hay muchas organizaciones que están eliminando posiciones para sustituirlas por personas por hora, por contratos. O sea, en ese futuro no solo el tema de la inteligencia artificial, no. O sea, el cambio en los modelos de las organizaciones está afectando el futuro del trabajo. Absolutamente, las condiciones de trabajo cambian. Es decir, el tipo de habilidades que tú requieres para poder ocupar una posición dentro de la organización o fuera de ella son otras. Son absolutamente otras. Evidentemente, eso ha incorporado y se ha maximizado o se ha potenciado, inclusive con la globalización. Es decir, ya los puestos ya no son los de antes que responden a una jerarquía, sino que ahorita se trabaja más en trabajos más de tipo colaborativo, ¿sí? En donde participan colaboradores con posiciones y conocimientos y habilidades técnicas y humanas distintas. En momentos específicos. No necesariamente necesitan ese especialista todo el tiempo pagándole un sueldo, pagándole todo lo que le tienes que pagar, porque a lo mejor lo necesitas 1 hora al mes. Así es, así es. Y imagínate tú en términos de compensación. Ya tú sabes que antes lo tradicional, lo que es tradicional, es pagar las posiciones en función a una estructura organizacional, ¿sí? Por jerarquía, muy marcado por temas jerárquicos. 35 años en la empresa, tienes derecho a... Exacto. No, ahora no. Ahora el futuro, inclusive del trabajo, independientemente más allá de las condiciones con las cuales te contrato tu servicio, ahora te voy a pagar, pero por habilidades técnicas y por habilidades humanas. Es decir, ya empezamos a hablar del talento para qué. Identificar si tengo un talento de la organización, pero para qué. ¿Qué talento tiene el colaborador para poderlo poner y aprovechar dentro de las organizaciones? Incluso hay talentos que dentro de las organizaciones que no los están utilizando para lo que ellos son. Exactamente. Sino que los contrataron o entraron en una posición que realmente parecía ser para la persona. Por eso también hay que volver a estudiar todo el talento que tiene la organización. Exactamente. Y hacer los cambios que se requieren. Exactamente. Es decir, identificar el talento, pero más que identificar el talento es identificar cuál es el talento natural de la persona y dónde me sirve ese talento, dónde lo puedo aprovechar. Inclusive ya tú estás viendo que ya gente que tú tenías antes diseñado y muy, como dice, muy definido el tema del perfil de la persona y el manual de cargo. ¡Qué pesadilla! Qué pesadilla, ya se está transformando. ¿Sí? Los cargos se están transformando. Los cargos se están transformando. En estos días hablamos de científicos de datos. Antes de darle el término de científico a una persona era así que tenía que ser, no sé, Einstein. Hoy día el embajador de cuenta, o sea, que es el vendedor. Exacto. Pero definitivamente hasta ahí se está transformando. Entonces, en ese futuro del trabajo, todos los cambios son posibles. Totalmente. Y además de los cambios, pues supuestamente, y lo que desde hace 15 años estamos diciendo, se van a eliminar todas las posiciones, la inteligencia artificial lleva años. Así es. ¿Ok? Ahora, ¿es un poquito más sofisticada? ¿Se está tomando en cuenta más en las organizaciones? Sí. De hecho, hoy por hoy, la mayoría de las organizaciones están despidiendo gente
porque piensan que mucho de ese trabajo lo pueden sustituir, sin pensar que lo que deberían hacer es agregar la inteligencia artificial para que las personas sean más eficientes o tarden menos en hacer algunas cositas. Absolutamente. Y es que lo que las empresas están buscando en estos tiempos y con esta crisis a nivel económica mundial, por muchas razones, ¿sí? Lo único que tú puedes controlar dentro de tu organización no son los hábitos de consumo ni los ingresos de las personas. Lo único que tú puedes controlar es justamente tus costos. Entonces, las empresas lo que están buscando es eficiencia, y la única manera de ser más eficiente es que tú tengas el recurso humano con las habilidades técnicas y humanas correctas, en el lugar correcto, en el momento correcto y con el costo correcto y en el tiempo correcto. Entonces son los 5 correctos. No, y dentro de todos esos correctos puedes tener éxito. Absolutamente. Porque por ejemplo, dentro de todo este proceso nuevo de migrantes digitales, países que están impulsando, vénganse a mi país para que trabajes en línea, y claro, es para que pagues impuestos ahí, además es súper lindo. Totalmente. Pero dentro de todo este tema de migrantes digitales, trabajo a destajo, trabajo a tiempo, uberización del trabajo, sigue siendo el centro el humano. Nadie está diciendo el migrante digital es un robot. El migrante digital es un ser que puede vivir ahora en cualquier país y trabajar para cualquier organización que lo habilite. Pero después del post-pandemia y todo esto que ha pasado, la mayoría de las empresas volvieron a la superpresencialidad obligatoria, que yo pienso que de verdad que puede ser acertado en algunos casos, pero yo siento que después de todo lo que vivimos, el híbrido es normal. El futuro del trabajo es presencial. No, el futuro del trabajo está muy marcado por lo híbrido, justamente por el tema de la globalización. Fíjate, nosotros hoy hacemos análisis y ofrecemos a las compañías matrices de decisión. Es decir, tú me dices, yo estoy buscando un arquitecto de base de datos. Yo te busco el arquitecto de base de datos, pero yo te voy a decir cuál es el mejor arquitecto de base de datos, tomando en cuenta el país donde está, tomando en cuenta sus niveles de senioridad, tomando en cuenta sus habilidades técnicas, tomando en cuenta, es decir, yo primero te analizo cuál es el mejor administrador de base de datos y después con un análisis comparado en países te digo dónde lo puedes tener y dónde lo puedes ¿metes conseguir. ahí los años de experiencia Sí, o no? Ese no es el principal factor. Ese no es el principal factor. Eso es importante. Hoy día una certificación pudiera estar siendo más importante que un PhD, un posgrado, porque al final lo que tú necesitas es el skill, es la habilidad. Exactamente, la habilidad técnica, además puesta en práctica, porque es distinto una habilidad técnica que todavía la tienes teórica que una habilidad técnica puesta en práctica. Entonces, los años de experiencia no se pagan, sino se reconocen, pero se reconocen en función a los resultados que produce la cantidad de años practicando la técnica en el lugar y donde lo necesita. Y la gran crisis, ¿cómo se conseguir trabajo a los 50 años, a los 60 años, a los 70 También años? eso se rompió. Se rompió Esos paradigmas. Ese paradigma y esa situación puede estar en las personas que tienen 50 años y que tienen el mismo año repetido 50 veces. Que no es lo mismo haber evolucionado, que es donde las personas, antes las personas que cumplían su horario y estaban en su posición ahí, como que era la persona correcta. Hoy día, esa persona, si no evolucionó, si no cambió, si no estudió, si no se preparó para los cambios organizacionales y del entorno, pues sí. Estos días alguien me decía, necesito un experto en crisis. Le digo, ¿pero cómo lo necesita? O sea, le digo, yo soy una, porque definitivamente yo vengo del futuro, he trabajado en 17 países, en todos hay crisis, y lo único que hemos hecho es crecer en medio de las crisis. Entonces, en todo este tema del futuro del trabajo hay muchos mitos también, hay muchas realidades. Cada país opera distinto. Y si le agregamos además el tema de la diversidad, género y una cantidad de cosas, todavía se vuelve más complejo. Totalmente. Por eso tienes muchísimo trabajo, ¿cierto? Pero muchísimo trabajo. De verdad que el nivel de consultas en estos tiempos, ¿sabes? Porque la gente todavía en las empresas está muy marcado lo tradicional, pero todavía no se han dado cuenta que necesitan producir resultados diferentes, pero haciendo lo mismo. Yo digo, pero ¿cómo quieres tú lograr resultados diferentes y que acompañen a ese crecimiento
crecimiento organizacional si tus objetivos de gente y la manera en que los gestionan son los mismos. Claro, hay organizaciones que deberían cerrar y volver a empezar de Totalmente. cero. Sería más fácil, porque fíjense lo que está pasando. En las empresas familiares, por ejemplo, donde ya está la tercera generación, todo está mejor. Exacto. El tipo está rompiendo, haciendo, volviendo Así es. a arrancar. Pero llegan las nuevas, las fintechs, la seguridad, todas las tech nuevas, Exacto. que vienen con un chip diferente, donde el Totalmente. futuro del trabajo de las personas que están ahí es... Trabajan 5 personas y tienen tercerizado absolutamente todos los El procesos. resto de los servicios. Y ahí es donde hay también que aprender, porque ahí es donde están los súper rápidos, súper ágiles, súper Así es, pequeños, así que es. son muy, muy exitosos. Todos los modelos son válidos, Todos ¿verdad? los modelos son válidos, claro, todos los modelos. Lo que pasa es que tu estrategia de gente tiene que responder al modelo de negocio, a su propuesta de valor, a la manera en que se organiza para poder cumplir su propuesta de valor y, pues, por supuesto, recursos humanos tiene que acompañar a la organización para lograr esos resultados, ¿sí? Claro. ¿Y qué piensas tú que deberían tener expertos en futuro? Totalmente. O sea, pero el experto en futuro, para yo decirte, para ver si yo logro conceptualizar igual que ti, para mí el experto de futuro es aquella persona que hoy tiene un pensamiento crítico, es capaz de analizar datos y establecer, inclusive analizar patrones en los datos y establecer un algoritmo O escenarios que te permitan tomar decisiones y acciones rápidas, ágiles, ¿sabes? Así es. Eso es lo que necesitamos. Gente pensando de manera distinta. Fíjense, yo siempre me enfoco en el futuro porque yo siento que si escribiera un libro hablaría de una vida llena de futuro. Esta es mi vida. Pero la palabra futuro que ha cambiado en el tiempo, antes planificábamos 5 años, 10 años, hoy día el futuro es a tiempo real porque cualquier cosa, cualquier condición nos puede cambiar en Así el es. futuro. Si hablamos del futuro del trabajo, exactamente igual. ¿Cómo cerrarías este caso? Mira, yo definitivamente yo soy de las personas que normalmente me paro en el aquí y en el ahora. Y analizo el aquí, el ahora y el impacto. Evidentemente no puedo descuidar hacia dónde voy. Pero es que yo no estoy haciendo una planificación estratégica lineal, yo estoy haciendo una planificación estratégica donde yo tengo que estar evaluando permanentemente el contexto donde se desenvuelve la empresa, ¿sí?, para poder tomar mejores decisiones con relación a la gente. Fíjate, nosotros en diciembre cuando estuvimos aquí, ¿sí?, presentando los resultados y proyectando el futuro en el 2024 con relación a la compensación, cambió en enero. La primera semana de enero y eso cambió. Siempre. Y dijimos, ya va, espérate, que habíamos dicho que íbamos súper bien y que este año esperábamos hacer jugadas adelantadas en materia de compensación en los primeros meses, porque estábamos esperando un crecimiento económico de más o menos el 4 o 5%, ¿sí?, en una economía evidentemente que se volvió un 20% de hace 14 años, y después dijimos, no, es chévere, este año arrancamos súper bien. Este año dijeron, ¿cuál es la estrategia? No adelantar jugadas en materia de compensación, porque es que no sabemos qué va a pasar. Hay que esperar pasar el primer semestre del año para después montarnos en el último semestre del año, claro, de qué va a pasar. Pero si igual esperas el primer semestre viene la competencia y te tumba. Entonces... Claro, pero tenemos que hacerlo de una manera inteligente, distinta, que es otra cosa, distinta. Podríamos estar horas hablando del futuro, del trabajo, de los cambios. Tenemos que cerrar. El tema aquí es esa incertidumbre, pero lo único constante es el cambio, y en ese único constante del cambio solo los que logren adaptarse a los cambios, que seamos personas geniales y que tengamos la actitud de abrirnos a cualquiera de los espectros, vamos a sobrevivir. El resto es posible que se queden en el aparato, o no sé cómo se dice, en cualquier país. Así que el futuro del trabajo es que sigue habiendo mucho trabajo. Hay empleo, hay condiciones diferentes de contratación, pero hay futuro en el trabajo. Gracias, María Elena. Excelente esta conversación y la seguiremos más adelante. Por supuesto. Esto es ahora es importante darle like, suscribirse y dejar sus comentarios.